Tercera salida, que es una salida interesante, era intentar producir formas de vida cotidiana completamente diferentes. Esto se parece a lo que Berlinguer y el Partido Comunista Italiano, pero también Carrillo, en algunas partes de su libro, que el colectivo de materiales reconocía como muy interesante, llamaban la adopción de formas de vida nuevas. La defensa de la austeridad no solamente era defensa de contención, digamos, de contención del ciclo inflacionista, sino también defensa de formas de vida nuevas no basadas en el consumo. Pero el Sacristán toma otro sesgo que es el siguiente: intentar vivir ya de forma distinta en la sociedad actual, dice él, para lo cual hace falta una limpieza de corazón. Él lo pone entre comillas, tiene esa frase, esa palabra, una limpieza de corazón de la que carecen los reformistas y los dogmáticos. Bien, esta es la recepción que hace Manuel Sacristán del eurocomunismo, que vemos es diferente de la recepción que hacen materiales. En aquel entonces, Jacobo Muñoz, si ustedes quieren después les detallo una parte que me salta entera, que es la de sus relaciones dentro de la escuela, etcétera, una cosa muy prolija que alargaría mucho la intervención. En ese momento, Jacobo Muñoz dice: yo cuando leí esto por parte de Sacristán, yo no lo podía acompañar. Es decir, mi posición en aquel momento seguía siendo una posición cercana al eurocomunismo. ¿Cómo se manifiesta esa posición cercana al eurocomunismo? Bien, antes de eso, la posición que adopta Sacristán no solamente va a provocar, digamos, reacciones, en este caso, como uno de sus discípulos, porque sean reacciones que no son reacciones políticas directas, son reacciones de un filósofo. Es decir, de un filósofo que intenta reconstruir cuál puede ser la lógica del marxismo, una lógica alternativa a la de su maestro. Hay una reacción muy interesante en las revistas Materiales, en el último número de las revistas Materiales, no, en el número 7, el número 7 y el último número, que la provoca una amiga italiana de Manuel Sacristán, Rosa Rossi. Se había transcrito una asamblea de estudiantes con el secretario general de la Confederación General Italiana de Trabajadores, Lama, en la cual, digamos, Lama se había hecho insultado, o había sido insultado por estudiantes revolucionarios. Y la revista Materiales transcribía esa conversación. Rosa Rossi, profesora de literatura, si no me equivoco, y amiga íntima de Sacristán y de su mujer, de Giulia Dinolfi, le escribe una carta en la cual le dice: ¿qué demonios de asamblea? No lo dice así, pero por aligerar la cosa, ¿qué demonios de asamblea estáis retransmitiendo? Además, ¿qué asamblea es esta? Esta es una asamblea donde la mayoría de la gente estaban coaccionados por militantes de un partido armado. En Román Paladino, la Brigada Roja. Allí nadie estaba hablando con libertad. Estar en una asamblea no es porque la gente toma una palabra en una asamblea, no por eso es libertad. Uno. En segundo lugar, Rossi dice: para los que os fascináis mucho con la extrema izquierda revolucionaria, os recuerdo que lo más granado del anarcosindicalismo acabó como Mussolini. Apreciación histórica que se le ha ajustado, pero que es la que Rossi le envía. Sacristán y Adinolfi le responden y le dicen: Adinolfi, Giulia Adinolfi, intelectual italiana, esposa y compañera de Manuel Sacristán, le responde y le dicen: lo que cuentas es verdad, es verdad. De hecho, en Barcelona hemos visto las siguientes pintas: los fascistas son hermosos y los del PSUV, los del Partido Socialista Unificado de Cataluña, del Partido Comunista de España, son feos y además se hacen pajas. Y alguien lo ha llegado después, y donde ponía fascista, la otra había puesto anarcos. Los anarcos son hermosos y los del PSUV son feos y además se hacen pajas. Decían Adinolfi y Sacristán: es verdad lo que dice. Todo este tipo de extremismo
es muy homólogo, muy similar. Pero, lo que sucede es que esta gente sigue defendiendo los ideales revolucionarios, sigue fiel a la idea revolucionaria y por eso gozan de audiencia. Siguen en pie, ¿no? Aunque no digan nada sobre nosotros. Por eso gozan de audiencia. Mientras que el PCI, el Partido Comunista Italiano, ha abandonado completamente los ideales revolucionarios. Pero le hace otra argumentación más interesante. Dice, vosotros os fijéis solo en la idea de esta gente. Es decir, porque se le está reconociendo. Seguramente una de las que está hablando, que se llama Irene, a la que ponen entre comillas, seguramente esta señorita o esta señora es una provocadora de la policía. Habla con tal grado de mala fe que seguramente puede ser una provocadora. Pero lo importante son las palabras. La respuesta de Rossi es, esto de fijarse en las palabras y en los fines es muy bonito, pero lo que tenéis que fijaros es en las prácticas. Las prácticas son que cuando esta gente con sus palabras revolucionarias toma la calle, ¿sabéis quién puede permanecer en la calle? La policía antidisturbios. Porque lo único que son capaces de generar violencia. Y les termina diciendo, esta gente ha convertido en un arma moral el recurso a la pura criminalidad. Y si alguien lo que quiere hacerlo es el norte de la criminalidad, porque los partidos han traicionado los medios, encuentra su círculo contradictores importantes. Bien, ¿cuál es, como resumen, la crítica que se puede hacer, que hace Sacristán y que hace materiales al eurocomunismo? Hay un autor, digamos, digo para los compañeros estudiantes de historia, hay un autor, digamos, que goza de muy poco predicamento entre los círculos de izquierda, pero que yo recomiendo leer muchísimo, que es a Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto hace un catálogo de acciones que hacen los agentes que no son lógicas. Y hay un tipo de acción que no tiene lógica, que es la siguiente. Una persona cree subjetivamente que va a hacer algo. Y eso tiene una lógica. Por ejemplo, yo creo que mandándole una carta a alguien voy a disculparme sobre un error que cometí. Pero el efecto que tiene la carta va a ser otro. La persona va a interpretar que sigo burlándome de ella porque debería haber ido a ver a la persona. Hay una lógica, yo tengo una lógica en la acción que quiero desarrollar, pero las consecuencias objetivas de esa acción me llevan a otra cosa. ¿Cuál es la crítica que Materiales hace a la tesis eurocomunista? Lo que dicen los eurocomunistas sobre la transición democrática al socialismo tiene una lógica. El problema es que cuando lo quieran poner en práctica, las consecuencias objetivas de esa lógica van a ser un golpe de Estado, una fuga masiva de capitales, el empobrecimiento del país, la generalización de un putsch con participación popular que va a derrocar todo intento de transformación social. Bien. Es decir, el eurocomunismo tiene lógica, pero en las posiciones políticas, en la situación política occidental, las consecuencias objetivas llevan una lógica completamente distinta. ¿Vemos? Pareto se preguntaba aún otra cosa más. Si los agentes, si las personas supieran la realidad de lo que van a hacer, es decir, si yo supiera que con la carta que envío la persona se va a enfadar aún más. Pareto pone el ejemplo de Lenin. Si Lenin, que quería crear una sociedad democrática, se da cuenta que va a crear, que lo que crea es una sociedad autoritaria, ¿hubiera persistido o no hubiera persistido? El catálogo de acciones que define Pareto es interesantísimo para hacerse preguntas ante el material empírico y ante el material histórico. ¿Cómo responde Sacristán a esta segunda pregunta? Responde: los eurocomunistas saben, de hecho, que no van a llegar al socialismo. En el fondo es que ya han abandonado la idea. En el fondo es que han sacrificado el socialismo a la paz social y al parlamentarismo. Pero esto es muy importante. Esto no quiere decir que de hecho los eurocomunistas que les hagan eso
o que no hubiera posiciones alternativas. Uno, que creyeran que la renuncia al socialismo era tal. Dos, que caminan otras vías para evitar las consecuencias objetivas no deseadas. Es un poco complejo, pero solamente quiero insistiros en esa cuestión. Bien, la posición de Sacristán en este momento, mi tesis fundamental es que al defender que lo único que cabe es apostar por los fines, olvidándose de cualquier programa. ¿Por qué olvidarse de cualquier programa? Porque Sacristán, como filósofo de la ciencia, educado en la tradición positivista, quiere decir básicamente lo siguiente: considera que no tenemos ningún medio de prever cómo va a ser el futuro, porque la mayoría de las consecuencias de las acciones son imprevistas. En este momento Sacristán concede una entrevista que no publica, muy unanimamente. Eso recuerda, y lo digo sin un ápice de ironía, a otro Manuel, a San Manuel Bonimarchi, que no hace pública su falta de creencia para no machacar a los fieles, en la que dice: el marxismo no tiene nada de ciencia, es una religión obrera, es una visión del mundo de la clase obrera, como todas las grandes religiones. Claro, cada vez que habla Sacristán, como cada vez que calla, habla un filósofo con una formación cultural enorme. Todas las grandes religiones integran muchos elementos de conocimiento científico, pero lo fundamental del marxismo es la esperanza que da valor. Esa religión obrera tiene horas bajas. Nuestro objetivo es centrarnos en los marginados de la historia. Es centrarnos en los marginados de la historia, manteniendo nuestra fidelidad a un mundo distinto respecto del cual no tenemos ningún camino, ninguna mediación. Bien, esa posición, yo creo, mantiene a Manuel Sacristán dentro de un modelo específico intelectual revolucionario, no hay ninguna duda. Lo mantiene como filósofo del marxismo en su, digamos, en uno de sus logros más altos, uno de los filósofos marxistas más importantes, pero lo saca, en mi opinión, políticamente del marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo, como bien dice Jacobo Muñoz en el texto sobre la escuela de Frankfurt, a la que se acaba de referir Eduardo, es la composición compleja, o fue pensado por la tradición como la composición compleja entre tres formas de saberes o conocimientos. En primer lugar, un conocimiento científico del que se puede producir la ciencia humana acerca del funcionamiento del capitalismo. En segundo lugar, la existencia de una base social que tiene la probabilidad de asumir un programa socialista. En tercer lugar, la opción moral por una sociedad con distribución de los recursos como la que propone el socialismo. Jacobo Muñoz insiste, ese es el espacio de mediación en el que se construye el discurso marxista. Eso hace que el marxismo no sea una filosofía académica, dice Jacobo Muñoz. Si se lo compara con una filosofía de la ciencia, ya se lo explicó Pareto y Croce, evidentemente en Marx no hay teoría científica pura. Eso lo sabemos desde los años 20. Encontramos un mixto, un híbrido de géneros literarios, hay un texto al respecto, pero Jacobo Muñoz sacó eso muy pronto. Un híbrido de género literario en el cual se combinan descripciones científicas del capitalismo con la indignación moral y con la apuesta política por otro tipo de sociedad, pero no es una teoría.